Buenas tardes nuevamente a las 5:14 del día 4 de mayo del 2018. Aperturamos audio y video para la apertura de una audiencia de prisión preventiva solicitado en el expediente 1382-2018-34 contra Jorge Luis Bravo Liñán por el delito de tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado. Dirige la presente Javier Carrión Basauri, juez del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de Chimbote. Acreditación, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, abogado de la defensa, señor imputado, asistente de audiencias con todos los presentes. Maín Arevalo Minchola, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, con domicilio procesal Avenida Pardo 835, Block C, segundo piso, y con casilla electrónica 21900. Defensa. Buenas tardes, señor juez, señor representante del Ministerio Público. La defensa técnica de Jorge Luis Bravo Liñán, Giovanni Montero Calisto, domicilio procesal Girón Elías Aguirre 238, oficina 308, colegiatura CAS 1648, teléfono de contacto 943-864788. Su nombre, por favor, y número de ella. Micrófono. Jorge Luis Bravo Liñán, 45744761. Su domicilio. Avenida Bancay, Manzana I, lote C. Manzana Y, lote 7. Manzana E, lote 7. Y lote 7. 8, perdón. Por favor. 8. Le voy a retirarse un poco más atrás, por favor, ¿ya? La próxima vez que usted intervenga va a ser desalojado de la sala. Póngase para atrás, por favor, ¿ya? Póngase para atrás. Está prohibido al público comentar, hacer murmuros, por favor, ¿ya? Si usted no entiende la pregunta, vuélvamela a reformular. No puede usted recibir de otra versión. Al contrario, eso se entiende como que usted no está colaborando con la investigación. ¿Tiene usted antecedentes penales, judiciales, policiales, denuncia en contra? Ninguna. Nada. ¿Alguna observación para instalar la audiencia? Ninguna, señor. ¿Abogado? Ninguna, A ver, señor. comencemos con su pedido, por favor. Muchas gracias. Ministerio Público, en virtud de lo establecido en los artículos 268 del Código Procesal Penal en adelante, solicita se declare fundada la prisión preventiva contra la persona de Jorge Luis Bravo Liñán por la presunta comisión, por ser el presunto autor del delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, tenencia ilegal de materiales peligrosos, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 279 del Código Penal, en agravio del Estado personificado en el Ministerio del Interior. Los hechos, el fundamento fáctico había sido relatado también en la anterior audiencia de confirmatoria e incautación, son los siguientes. En cuanto a las circunstancias precedentes del hecho, se tiene que el día 20 de abril del año 2018, cerca de las 00:30 horas de la madrugada, personal policial de la comisaría PNP 21 de abril, Wilmer Flores Andrade, Jordan Ibáñez Cruz y Walter Alanoca Condori, recibieron información por parte de personal de la Oficina Regional de Inteligencia Chimbote de que en el Parque La Esperanza, ubicado en el pueblo joven Esperanza Alta, un sujeto con casaca de color negro y capucha con pantalón jeans de color azul estaría vendiendo PVC, y por ese motivo personal policial se constituyó a dicho lugar. Una vez llegado al lugar, lograron observar a un sujeto con las características que había informado personal de Ori Chimbote, y este sujeto, al darse cuenta de la presencia policial, pretendió darse a la fuga, llegando a ser intervenido, y señaló llamarse Jorge Luis Bravo Liñán, natural de Chimbote, identificado con DNI número 45744761 y domiciliado en Avenida Bancay, Manzana I, lote 7, Esperanza Baja, Chimbote, a quien al realizarse el registro personal se le encontró en su bolsillo del lado derecho de su casaca de color negro con camuflado y capucha una caja rectangular de municiones de color lila, con las inscripciones Fiocchi 50 Cartuche Pala Blindata Full Metal Jacket 115 GR9 Luger, conteniendo en su interior una caja de plástico transparente con 50 municiones sin percutir, con las siguientes inscripciones: 9 mm Luger G.F.L. Así también se le encontró en su bolsillo delantero lado derecho de su pantalón jeans de color azul marca TNSR una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior 70 envoltorios de papel tipo quete conteniendo PVC, así como una billetera marca Vasco color negro que contenía en su interior 2 billetes de 10 nuevos soles y 2 monedas de 1 nuevo sol. Como circunstancias posteriores, se tiene pues que el imputado Jorge Luis Bravo Liñán ha negado la posesión de la droga que se le ha encontrado. Sin embargo, sobre ello no voy a dar mayores detalles, toda vez que no es un hecho que se haya imputado por parte de la Fiscalía, esto es, no se ha formalizado investigación preparatoria por dicho delito, toda vez también que el resultado neto de la misma ha arrojado 2 gramos. Asimismo, el imputado
a pesar de haber negado la posesión de la droga, ha reconocido la posesión de las municiones, señalando que un sujeto de nombre Pedro Vélez Moro Rupay fue el que se los entregó el mismo día de los hechos, y que en el momento en que fue intervenido se dirigía a la casa de dicho sujeto a entregarle la caja que contenía las municiones. Se ha obtenido la información respectiva de la consulta policial Sucamec y se evidencia que el imputado no cuenta con licencia para portar armas de fuego. Además de este dato, se ha tenido la oportunidad de recibir la información por parte del imputado de que su primo de nombre Andy García Zabaleta estaba dispuesto a negociar las municiones y se mostró interesado, todo lo cual hace evidenciar que en el presente caso no solo nos encontramos ante un sujeto que temporalmente o por casualidad tuvo posesión de las municiones, sino que se trata de un sujeto que tiene contactos con otros como Pedro Vélez Moro Rupay y Andy García Zabaleta, quienes según su propia versión se dedicarían a la compra y venta de este tipo de municiones, sobre los cuales no existe ningún tipo de permiso y dadas las características con las que cuentan se tratarían de armas de guerra, para lo cual se les solicitará durante la etapa de investigación preparatoria el informe pericial complementario que corresponda, toda vez que corresponden a armas de 9 milímetros para Belium. Sin embargo, según el perito no, que el peritaje solamente, para hacer la salvedad, el peritaje solo se ha hecho sobre estado de conservación y operatividad, ya. Justamente para este tipo de, para determinar si es un arma de guerra o no, por eso no se ha imputado. Uno de los actos de investigación va a ser un estudio complementario para determinar si es un arma de guerra. Si es arma de guerra. Así es, doctor. Ese es uno de los actos de investigación. Al tener esta proposición fáctica, vamos a analizar uno a uno los elementos los presupuestos previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, empezando por los fundados y graves elementos de convicción que sustentan la decisión fiscal. En el presente caso tenemos como primer elemento de convicción el acta de intervención policial de fecha 20 de abril del 2018, en la que se da cuenta pues del personal interviniente la forma y circunstancia en que se realizó la intervención al investigado Jorge Luis Bravo Liñán. Asimismo, el acta de registro personal e incautación, señalando también que la primera acta de intervención policial de fecha 20 de abril del año 2018 no solo ha sido reconocida en su manifestación, en su declaración, sino también ha sido debidamente firmada por el intervenido. Asimismo, también el acta de registro personal también se consigna positivo para drogas, municiones y moneda nacional, consignando 2 billetes de 10 nuevos soles y 2 monedas de 1 nuevo sol, la misma que también ha sido firmada por el intervenido y que también ha sido reconocida en su declaración. Asimismo, la declaración del imputado Jorge Luis Bravo Liñán, quien ha referido pues haber tenido en posesión las municiones que se le incautaron, así como señala que se le entregaron con la finalidad de que buscase un comprador, lo cual, menciono nuevamente, demuestra que es un sujeto que es recurrido, buscado para este tipo de actividades, e incluso refiere que se lo comentó a su primo, quien estuvo muy interesado en adquirir las municiones. Sin embargo, cuando decidió devolver las mismas fue intervenido por personal policial. También las declaraciones testimoniales de los suboficiales de tercera PNP, Wilmer Flores Andrade y Jordan Ibáñez Cruz, quienes manifiestan pues la forma y circunstancia en que el día 20 de abril del año 2018 realizaron la intervención policial y posterior acta de registro personal al imputado. Asimismo, también contamos con la hoja de consulta Sucamec en sistema de la Policía Nacional del Perú, en la que se consigna con el número de DNI del imputado 45744761, que no existen coincidencias para licencia para portar arma de fuego, siendo este un elemento normativo del tipo en el sentido de que no se encuentra debidamente autorizado para portar armas de fuego ni municiones. Y por último, el dictamen pericial de balística forense número 698-700/18 de fecha 24 de abril de 2018, mediante el cual se concluye que la muestra examinada consiste en 50 cartuchos para pistola automática calibre 9 milímetros para Bellum, entre paréntesis el calibre 9 por 19 milímetros, marca GFL, y que los mismos se encuentran en estado de conservación y operativos. Siendo estos los graves y fundados elementos de convicción, paso posteriormente a ver el tema de la prognosis de la pena. En cuanto al tema de la prognosis de la pena, debemos en este momento manifestar que la pena que se le está solicitando, el tipo penal que se le está imputando al señor detenido es el tipo penal previsto en el artículo 279 del Código Penal, esto es el delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, tenencia ilegal de materiales peligrosos, la misma que cuenta con una pena abstracta de 6 a 15 años de pena privativa de libertad. Haciendo una prognosis preliminar de esta
del hecho, ante la carencia de antecedentes penales, nos encontraríamos dentro del primer tercio, esto es de 6, haciendo la división del 45A de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15, nos encontraríamos en una pena de 6 a 9, lo que hace evidente pues que la pena a imponer en este caso supera en demasía los 4 años de pena privativa de libertad, que es considerado el extremo mínimo para que proceda y se declare fundada una prisión preventiva. Perdón que le corte aquí nomás. El 279 que usted se mencionó habla sobre bombas, artefactos, materiales explosivos. No sé si es el 279G, que es la tenencia de armas y municiones. A todo caso, sí, precisa usted, y el tipo penal es diferente. El primero es de 6 a 15, el segundo es de 6 a 10. Es otro tipo. Golpe. ¿Cuál me dijo que cuál es el artículo? El 279 es el que usted está invocando. Sí. Yo le indico si hay una precisión, porque el tipo penal que regula la tenencia ilegal de armas y municiones, que es de la imputación, es el 279G. Así es. Y el tipo sí, penal doctor. para Justamente ha habido no se ha terminado de colocar ahí el guión. Y la pena es diferente, ¿eh? La pena es de 6 a 10. Así es. Entonces, bueno, de todas maneras, como se había colocado aquí de manera directa, de que hace evidente que la pena a imponer en este caso superará en demasía los 4 años de pena privativa de libertad, de todas maneras, entonces vuelvo a hacer la subsunción de los tercios. Nos encontraríamos entre una pena de 6 años a 7 años 4 meses como primer tercio, segundo tercio de 7 años 4 meses a 8 años 8 meses y tercer tercio de 8 años 8 meses a 10 años. Estando pues a las características del hecho y a la carencia de antecedentes penales, nos ubicamos dentro del primer tercio, esto es, la pena a imponerse será desde los 6 a los 7 años 4 meses. En consecuencia, a efecto de determinar la prognosis de la pena, nos encontraríamos pues de que superen demasiado los 4 años que se coloca como extremo mínimo en cuanto a la prisión preventiva. Con respecto al peligro procesal, en el presente caso el peligro procesal es evidente si se tiene en cuenta lo siguiente. En primer lugar, uno de los elementos del peligro procesal viene a ser la cuantía de la pena. En este caso ya hemos señalado que la pena a imponerse será, según la prognosis de pena que se ha realizado, de 6 a 7 años 4 meses, lo cual definitivamente se trata de una pena de carácter efectiva. Asimismo también evidencia un periodo largo de pena efectiva, lo cual hace prever que el imputado se sustraerá de la acción de la justicia y no se podrá cumplir con el fin del proceso penal. Asimismo, la naturaleza del delito y la forma de ejecución del mismo. Incluso el imputado ha reconocido que ha tenido en posesión las municiones a fin de comercializarlas, llegando a negociar las mismas con su primo Andy García Zabaleta, lo cual denota una mayor peligrosidad en él, ya que indiscriminadamente compra y vende productos que se utilizan para la comisión de hechos delictivos de gravedad, ya que si hablamos de un arma de fuego o municiones, estos pues son utilizados normalmente para delitos contra la vida y cuerpo de la salud, como sicariatos, o eventualmente algunos delitos contra el patrimonio como robos agravados. Asimismo también existe un peligro de fuga, y aquí hablaremos de las circunstancias personales del imputado, los cuales nos hacen presumir el riesgo muy probable de que pretenderá sustraerse al proceso penal de la acción de la justicia y de su responsabilidad. Hablamos ahora, por ejemplo, del hecho de que el imputado no tiene un arraigo laboral. El imputado en su declaración ha manifestado que se dedica a la venta de zapatillas importadas. Sin embargo, al hacerle la pregunta de si cuenta con un registro RUC, que es justamente el registro mínimo para poder determinar que formalmente está realizando esta actividad porque la está manifestando, sostiene que no cuenta con ello. Entonces estamos ante una persona que está ejerciendo una labor informal. Y justamente esa informalidad nos hace evidencia también de que no solamente compra y vende sin tributar, sino que da una convicción de que en este caso, justamente para eso lo buscaron, según su propia versión, lo buscaron para que él coloque esto con un comprador, o sea, esto es comprar y vender, comercializar, en este caso ya no zapatillas importadas, sino municiones. Asimismo también, cuando en la misma pregunta, señaló trabajar en una empresa metalmecánica.
Sin embargo, en ningún momento recordó el nombre de la empresa, no la dijo nunca en su declaración. Y ello demuestra que esto pues puede ser una coartada de su parte a fin de sustraerse de la acción de la justicia. En consecuencia, el hecho de la informalidad, de no tener el RUC, de comercializar, porque es lo mismo que ha dicho en su declaración, buscar comercializar, para eso lo buscaron, para que encuentre un comprador, y señalar a la vez que también trabaja en una metal mecánica cuyo nombre de empresa no ha proporcionado, nos demuestra, nos evidencia a nosotros que no cuenta con ese arraigo laboral. Con respecto al arraigo domiciliario, y justamente para esto, no como anécdota, sino lo que acaba de suceder hace un momento, que usted lo ha hecho, usted mismo acaba de aclarar. Cuando le preguntan en qué domicilio usted vive, cuando firme el acta de registro personal y cuando firme el acta de intervención policial, refiere que vive en la avenida Bancay Manzana I, lote 7 del pueblo Joven Primavera. Sin embargo, en la constatación domiciliaria, vive en la avenida Bancay Manzana I, lote 8. Usted le preguntó dónde vive, si dijo Manzana I, lote 7. No sé quién fue parte del público que le dijo 8 y cambió a decir 8, y justamente usted hizo esa salvedad al momento de iniciar la presente audiencia. En consecuencia, este hecho que acaba de darse en esta sala de audiencias pinta de cuerpo entero que no existe un total conocimiento si es 7 u 8. Pero además de ello, doctor, se tiene también que en su ficha RENIEC figura otro domicilio, y su domicilio es Pueblo Joven Villa María. Dicho DNI ha sido actualizado el año 2014, esto es su último DNI, año relativamente cercano. Por esto es que si hablamos de arraigo domiciliario, señor juez, tampoco podemos determinar, porque no sabemos si vive en la Manzana I lote 7, si vive en la Manzana I lote 8 o si vive en el Pueblo Joven Villa María. En consecuencia, para el Ministerio Público, el imputado tampoco cuenta con arraigo domiciliario. En síntesis, el imputado no cuenta con el arraigo sustancial, esto es, de que de los datos personales de domicilio, trabajo y familia, no se logra acreditar la existencia de un arraigo sustancial que asegure su presencia en el procedimiento, por cuanto la resolución administrativa 325/2011 del Poder Judicial ha sido clara en el sentido de mencionar en un extremo que hasta un indigente puede tener arraigo domiciliario familiar. Sin embargo, del arraigo que se habla y que justifica la no expedición de una medida coercitiva es uno de naturaleza sustancial, que logre neutralizar todas las otras justificaciones que sí hagan prever que se sustraerá de la justicia. Y en el presente caso, nuevamente le digo, se evidencia que no existe ni el arraigo laboral y peor aún el arraigo domiciliario. Sin embargo, lo primero que hemos visto hasta el momento es el peligro de fuga, pero el otro extremo del peligro procesal es el peligro de obstaculización. Y en cuanto a este punto, debo mencionar lo siguiente. El imputado ha cometido un delito que es de naturaleza grave por tratarse de un delito de posesión de municiones. Nuevamente digo, a través de la posesión de municiones y de armas de fuego se cometen otro tipo de delitos. Y las personas que utilizan esto son delincuentes. Se ha podido evidenciar una conducta que hace prever que puede influir sobre ciertos testigos o partes procesales a fin de sustraerse de la acción de la justicia. El imputado en su declaración señala conocer cuál ha sido la cadena, se puede decir así, de posesión de las municiones hasta que llegaron a él. Señala una primera persona que le da a una segunda persona, esta segunda persona le entrega a su enamorada, y esta enamorada, la primera persona le entrega a la enamorada le entrega al hermano, y el hermano le hace entrega al imputado. Cuando se le pregunta cómo ha tenido conocimiento de eso, señala que su amigo, Keiby Emanuel Cosío Arteaga, fue quien le dijo cuando el señor se encontraba detenido. Vamos a ver a Keiby Emanuel Cosío Arteaga y se le pregunta si era cierto que había comentado al imputado el nexo y origen de las municiones. Dicho testigo, en la pregunta número 3, refirió que nunca lo hizo, no había referido eso. Nunca le había contado esto al imputado. Esto en un primer momento, pero luego al final, cuando se hace la pregunta, ¿usted modifica, tiene algo más que decir, quitar, agregar o modificar a la declaración? Se retracta de esa parte, lo cual evidencia una suerte de manipulación en la tesis de la defensa,
lo cual hace bastante probable de que posteriormente, a efectos de poder sustraerse de la acción de la justicia y de la investigación en sede fiscal y en sede judicial, pues definitivamente va a ser capaz de lograr o de cumplir o de realizar actos de obstaculización como este, más aún si el imputado se encuentra no se encuentra dentro de un establecimiento penitenciario. Asimismo, también, dada la naturaleza grave del delito de posesión de municiones, también sabemos, como había mencionado, de que la mayoría, las personas que justamente manipulan y utilizan este tipo de bienes, pues justamente son gente de mal vivir y que se encuentran dedicada a la comisión de hechos delictivos, todo lo cual hace que el imputado se encuentre inmerso dentro de este tipo de personas y pues definitivamente pueda llegar a obstaculizar el proceso. Según lo previsto en la casación 626-2013 Moquegua, también se amplían dos presupuestos más a la prisión preventiva, como son el plazo y el test de proporcionalidad. En cuanto al plazo, tenemos sendos actos de investigación, como lo son el ordenar una pericia balística adicional a las municiones incautadas al imputado, a fin de determinar si nos encontramos ante municiones correspondientes a armas de guerra o de uso civil sin el permiso correspondiente, recibir las declaraciones de todas las personas que están dentro de la cadena de posesión de las municiones, porque el imputado los ha dicho con nombre y apellido, a pesar de no haber tenido conocimiento él y no haberlo escuchado del amigo, como el amigo mismo ha referido, Pedro Gerardo Barrón, Pedro Vélez Moro, Gabriela Vélez Moro, etcétera. Son actos de investigación, doctor, que hacen prever de que el tiempo de investigación preparatoria, sumado a una eventual etapa intermedia y un juicio oral, más aún una futura apelación al caso de sentencia condenatoria, pues consideramos que el plazo razonable sea de 9 meses. Y con respecto al test de proporcionalidad, tenemos lo siguiente, el test de proporcionalidad, que viene a ser una garantía constitucional para determinar, pues en este caso, si nos encontramos ante una medida que amerita ser impuesta, ya que todos sabemos que la regla general es la libertad y la excepción es la cárcel. Sin embargo, vamos a hacer un desarrollo de los 3 subprincipios del test de proporcionalidad, esto es, del subprincipio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. En primer término, en cuanto al subprincipio de idoneidad, uno de los objetivos de la prisión preventiva es el aseguramiento, ¿no?, de los fines del proceso. Pero uno de los fines del proceso justamente es el aseguramiento de una pena futura. En el presente caso, doctor, no existe ninguna duda acerca de si el sujeto, el imputado, ha tenido en posesión las municiones. Las municiones las ha tenido porque él mismo la está reconociendo. Entonces, el aseguramiento, esta pena, la medida de prisión preventiva es idónea en la medida que va a asegurar una pena futura, una probable pena futura, máxime pues de los elementos de convicción que ya se tienen presentes. Por ello, se puede decir de que la medida de prisión preventiva que se está solicitando es idónea. Con respecto al subprincipio de necesidad, debemos tener en cuenta lo que decía al inicio. Mencionaba al inicio de que por regla general, la regla general es la libertad. Sin embargo, la excepción en estos casos es la prisión preventiva como se está solicitando. ¿Por qué no darle una medida menos gravosa? Y para ello tenemos que ir al análisis de caso por caso. En el presente caso, vuelvo a repetir y me voy a ceñir nuevamente a lo mencionado en el tema de los peligros de fuga y peligro de obstaculización. Encontramos que no existe un arraigo consistente, es más, no existe un arraigo laboral ni un arraigo domiciliario por parte del imputado. Asimismo, se ha evidenciado también su capacidad para poder influir sobre algún testigo para que dé una determinada versión sobre los hechos, a efecto de él procurar evadir la responsabilidad que conlleva sus actos. En consecuencia, si hablamos pues de que la pena es necesaria, que la medida de prisión preventiva es necesaria, definitivamente es necesaria en la medida que el imputado no cuenta pues o no da las garantías de que pueda proseguir un proceso en libertad y que pueda coadyuvar a los fines del proceso, el aseguramiento de una pena futura
asimismo el esclarecimiento total de los hechos, justamente por las razones que le estoy diciendo. No sabemos dónde trabaja, no sabemos a qué se dedica, no sabemos con exactitud en qué domicilio está, así que no podríamos tener la seguridad de que va a participar en las diligencias hasta la finalización del presente proceso penal. Y por último, en el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o propiamente dicho, bueno, en este subprincipio pues se tiene lo que en doctrina constitucional se conoce como el balancing test, que viene a ser pues la ponderación de intereses, ¿no? En este caso tenemos pues la libertad física, es una libertad individual del imputado, y por otro lado tenemos un conjunto de cosas, como por ejemplo es el mismo proceso penal, como es el interés público, ya que este delito que estamos persiguiendo es un delito, como su mismo nombre le indica, en la modalidad de peligro común, tenencia ilegal de materiales peligrosos. Tenemos a la sociedad en conjunto por un lado y la libertad personal del imputado por el otro. Al hacer un balance de ello, tenemos que nuevamente verificar caso por caso. Y en este caso nuevamente vuelvo a mencionar de que, si bien es cierto, ya la medida es idónea, es necesaria, pero en este caso resulta proporcional en la medida de que encontramos en el imputado, ¿no?, el hecho de que se han originado coartadas, se ha comercializado, se ha buscado comercializar municiones, no solamente las ha poseído, sino ha buscado la comercialización, y no solo lo estoy diciendo yo como teoría, él ha sostenido que le dijo a su primo Andy García y que él se mostró interesado por las municiones, comercializar, comprar y vender las municiones. Y este tipo de delito definitivamente va a consistir o se logra evidenciar como un hecho pues que a la seguridad pública definitivamente es una amenaza, toda vez que si es que el señor nuevamente vuelve en libertad, puede seguir dedicándose a lo mismo, esto es comercializar, vender y comprar municiones, en este caso, teniendo pues los amigos, justamente la persona que le dio las municiones y la persona que lo compró, que están bien allegados a ellos porque son sus familiares y se dedican a ese tipo de trabajo. En consecuencia, doctor, dentro del análisis de la proporcionalidad en sentido estricto, pues consideramos que por las consideraciones, por la falta de arraigo, por no tener un domicilio fijo, por no tener un arraigo laboral ni sustancial, y asimismo también haber peligro de obstaculización mediante la creación de coartadas y de testigos, los cuales en su momento, si se puede decir así, se retractan o no sostienen lo que él está diciendo, pues definitivamente el interés público, esto es el lado derecho en el balance, en esta suerte de balanza que existe, definitivamente se vuelve más pesada que la libertad personal del imputado, y en consecuencia, ante este interés público, ante este peligro de fuga, ante este peligro de obstaculización, resulta debidamente proporcional la medida de prisión preventiva que se está solicitando. Para finalizar, señor juez, nuevamente reitero la solicitud del Ministerio Público de que se declare fundada esta prisión preventiva por el plazo de 9 meses en base a las consideraciones fácticas y jurídicas que he sustentado. ¿Cuánto de plazo pidió? 9 meses, doctor. ¿Se corre traslado a la defensa técnica? Muy bien. Señor juez de la investigación, solamente para probar y evidenciar con hecho y evidencia que lo sustentado por representante del Ministerio Público no tiene la severidad ni tampoco la certeza de lo que solamente lo invoca a través de los articulados o con conceptos doctrinarios. Señor juez, mi patrocinado solamente tiene la única responsabilidad en este tipo de delito por haber recibido de una persona que es el señor Rupay por encargo las municiones cuestión del delito. Nunca ha portado arma alguna, nunca ha tenido responsabilidad por delito alguno, no tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problema alguno con su vecindad, con sus amigos, con su familia, y tampoco en su
vamos a demostrar, ha tenido inconvenientes o problemas con compañeros o en la iglesia donde participa también, o su conviviente también que tiene a la fecha. Señor juez, bajo una simple explicación de que a Jorge Luis Bravo Liñán solamente personas que lo vamos a demostrar en la investigación le están haciendo y causando un daño atroz con esta circunstancia, que de hecho es un delito por el hecho de la tenencia ilegal de municiones. ¿Qué es lo que pasó en el momento de su captura? 1:30 de la mañana del día 20, él sale a la calle en circunstancias de que una persona lo hace salir de su casa comúnmente para centrarlo porque él ya tenía las municiones en su poder. ¿Cuánto tiempo lo tuvo, señor juez? Y vamos a probarlo en la investigación de que él ni antes ni después ha tenido municiones a su cargo, ni mucho menos ha comercializado o ha vendido con terceras personas, que también lo vamos a demostrar, la venta de municiones. El delito que se le atribuye, señor juez, es un delito grave y por lo tal creo que hay que esclarecerlo, porque de eso se trata. Para eso estamos aquí, para esclarecerlo. Y con los hechos fácticos vamos a esclarecer de que él no tiene responsabilidad alguna, ni por el tráfico ilícito de droga por comercialización, ni mucho menos por comercializar municiones, que como le repito, su único pecado solamente ha sido recibirlo por encargo. En el tema de la droga, le han sembrado la droga, señor juez, para sumar de repente el que se pueda evadir sobre una responsabilidad de tenencia de municiones. Le han puesto 70 quetes. Señor fiscal, eso no es materia de debate. No, Sí. no se ha invocado. Así que, sentémonos, Ok, por favor. solamente para usarlo. Para que usted mismo diga. Por favor. Y eso ha llevado a que con eso ya él solamente sea detenido por la tenencia de municiones, que a la vez se le imputa por haberlo tenido por encargo. No ha comercializado, no ha tenido la oportunidad, porque ha estado detenido, de repente de poder conseguir testigos o poder inducir a testigos que digan lo contrario. ¿En qué momento lo ha hecho? La tesis que yo elaboré con las indagaciones para justamente asumir la defensa técnica, yo se lo compartí al representante del Ministerio Público. Yo le dije más o menos cómo era y conseguí los nombres, porque esa es mi finalidad en la investigación que vamos a realizar, para demostrar que él no es comercializador ni tampoco ha tenido costumbre de tener municiones por encargo para venderlo. Eso es rotundamente falso. Bajo ese contexto, he elaborado un mapa que se lo compartí acá al representante del Ministerio Público y no lo podrá negar, que quien le dio las municiones a Jorge Luis Bravo Liñán fue Pedro Vélez Moro Rupay, que es hermano de la enamorada del Pedro Gerardo Barrón, que es de un policía nacional del Perú, de apellido Barrón. Según lo que comentan entre amigos, y eso a usted le puede constar también, cuando en grupo, amistad o vecinos se comparten comunicación, ese joven Pedro Gerardo Barrón se dedica a sustraerle municiones de su padre para venderlo, dizque para pagar la universidad. Eso, señor juez, simplemente quiero que sea materia de investigación para que al final se aclare todo el tema de la tenencia de municiones. Si Jorge Luis Bravo Liñán ha tenido responsabilidad para comercializar, simplemente que se le compruebe si ha comercializado con alguien, porque tiene que haber alguien que haya habido como comprador. No solamente el hecho de tenerlo va a significar de que él es un comercializador. Punto 2. El que haya influenciado con testigos respecto a que hablen en su favor, jamás lo pudo haber hecho, porque él ha estado interno 15 días en la comisaría el 21 de abril. Que por casualidad, señor juez, el comandante de la policía de Buenos Aires es tío de Pedro Vélez Moro Rupay, y que a su vez este comandante es compadre del comandante de la policía del 21 de abril, donde ha estado detenido Jorge Luis Bravo Liñán.
Todas esas coincidencias, señor, lo vamos a demostrar en la investigación de que a él no se trata de un comercializador, no se trata de un tenedor de municiones, y que simplemente porque un fulano le encargó y de repente, como dice en su tesis el representante legal, que por el hecho de que el señor Jorge Luis Bravo Liñán tiene una actividad comercial que realiza parte de su labor, que ahora se lo voy a explicar y se lo voy a demostrar, que él tiene todos los arraigos sabidos y por haber, no tiene responsabilidad alguna de este delito, salvo el haber tenido por encargo estas municiones el día de su detención. Señor juez, no existe peligro procesal debido al que el imputado posee arraigo domiciliario. Si bien es cierto, ha habido un error de repente, y usted lo puede apreciar, de que él no tiene costumbre de estar en estas instancias, ni mucho menos a nivel policial, así como lo ha demostrado en las declaraciones a nivel policial, y que es testigo el señor representante del Ministerio Público, pues se pone nervioso. El mismo que lo acredita con el certificado domiciliario expedido por la Municipalidad Provincial del Santa, certificando y acreditando que el señor Jorge Luis Bravo Liñán radica y vive en la avenida Bancay Manzana I, lote 8 del Pueblo Joven La Primavera, distrito de Chimbote. Asimismo, lo acredita, señor juez, con la constatación domiciliaria que hace la Policía Nacional de Perú en la investigación, que fue conmigo a visitar al domicilio e hizo la constatación y vio todos sus enseres del joven, igual yo, que él vive, radica ahí con su conviviente. Vive con sus padres, familia, conviviente y sus hermanos. Es una casa grande, inmensa, que está detallada ahí en la constancia policial que se fue. No existe, señor, peligro de fuga debido a que el imputado tiene arraigo laboral. El mismo que lo acredito en este momento con el certificado de trabajo expedido por la Corporación Liñán García SAC, siendo un trabajador permanente hasta la fecha, desempeñándose en el cargo de operario de máquinas para la fabricación de equipos industriales en Villa María. Asimismo, se adjunta no solamente un certificado simple, señor juez, se adjunta la ficha de asistencia que hasta el jueves 19 de abril, día, vaga la redundancia, de día, trabajó hasta ese día a las 5 de la tarde, día en que fue intervenido en la madrugada, donde él asiste a sus labores naturalmente y al día siguiente, por estar detenido, no va. También se adjunta boleta de pago, que está con declaración en la SUNAT, la constancia de presentación laboral y la hoja de control, la misma que detalla su asistencia en su centro de labores desde el año, señor juez, 2015. 2015. El imputado sí tiene arraigo domiciliario, señor juez, conforme lo demuestro en este momento con la constatación domiciliaria que hace el policía de la investigación y con el certificado expedido por la Municipalidad Provincial de Salta, donde hace también la constatación. Tiene vinculación con posesiones. Mire este detalle, señor juez, de lo que le he escuchado al representante, lo felicito por su exposición. Aparte de su actividad laboral permanente, el imputado ofrece una copia del contrato privado entre Drop Clots Perú, venta de productos importados, representado por Junior Jesús Villanueva Zapata y Jorge Luis Bravo Liñán, el mismo que evidencia tener parte en una actividad privada de negocio, considerándosele simplemente, señor juez, una persona emprendedora. El cuenta con arraigo sustancial, ofreciendo la declaración jurada, no existe otra forma, porque son convivientes, que mantiene con Norma Yesenia Palacio Serrano, identificado con DNI tal, la misma, señor juez, que la como en Financiera Mi Banco, manteniendo una relación conyugal desde hace más de 3 años.
además adjunta a este arraigo sustancial el memorial firmado por todos los compañeros de trabajo de la Corporación Liñán García, empresa donde labora el investigador Jorge Luis Bravo Liñán, y el mismo que acredita ser un buen compañero de labores, colaborador, no teniendo ningún problema con sus compañeros y nunca representó peligro en su centro de labores. Evidencia, de igual manera, moralidad del imputado, señor juez. Moralidad contra todo lo que se le está imputando, que está acreditado con la constancia expedida por la Iglesia del Dios Viviente Columna y Baluarte, que certifica la calidad de persona que representa a Jorge Luis Bravo Liñán respecto a su personalidad y con todos los hermanos de fe, dando a conocer su perseverancia en la Iglesia durante más de 7 años. Evidencia peligro de obstaculización, debido a que no tiene antecedentes policiales, el mismo que lo acredita con la copia de antecedentes policiales expedida el 2 de mayo del 2018, y que no ha influenciado sobre ciertos testigos, como lo menciona el representante del Ministerio Público. Al contrario, una novedad para la investigación, señor juez, es que el mismo Pedro Vélez Moro Rupay, consciente de lo que ha hecho, con su mancha o con quienes lo haya hecho, quiere participar en el esclarecimiento de esta investigación. Y lo ofreceré en su momento para que aclare todas las circunstancias, y que Jorge Bravo Liñán no tiene responsabilidad alguna del delito que se le imputa, salvo el tener en su poder o habérsele encontrado las municiones en el día de la intervención, que dicho sea de paso, señor juez, no fue un operativo, sino fue por estrategia de que hay otro detenido y que fue quien le dijo, él tiene las municiones. ¿A través de qué? ¿Por qué? No se sabe, y ya se lo expliqué, de dónde vienen las municiones. Ese es un tema de investigación, y yo sé, en mi especialidad, vamos a encontrar muchas sorpresas. En este sentido, señor juez, se debe comprobar las dudas existentes sobre la responsabilidad del imputado por el principio de favorabilidad, hasta esclarecer los hechos de la investigación, ya que la prisión preventiva es una medida cautelar cuya razón de ser es servir a los fines del proceso, no teniendo como fin, señor juez, anticipar una pena ni buscar cumplir fines preventivos. Dicho de otra forma, mediante ella no se busca satisfacer alarma social alguna, y se debe legitimar siempre que se respeten los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Tenemos ya un caso de jurisprudencia del caso Ollanta Humala, establecido por el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. El artículo 268, literal A del Código Procesal Penal, describe como primer requisito para imponer la prisión preventiva la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, se exige un elevado índice de certeza y verosimilitud acerca de la intervención del causado en el hecho delictivo, el mismo que concuerda con el hecho de que el imputado manifiesta que Pedro Vélez Moro Rupay es quien le entrega la munición en materia de la denuncia, y lo mismo ha aseverado lo ha aseverado el testigo que ha declarado a nivel policial. Es decir, que para que se imponga prisión preventiva, señor juez, debe requerirse algo más que un indicio de criminalidad, como lo dice el representante del Ministerio Público. Se debe exigir un alto grado de que el imputado haya cometido el ilícito. Existen dudas sobre la responsabilidad del imputado, sabido que él no es el propietario de las municiones, ni lo compró, ni lo comercializó, sino que lo recibió por encargo del señor Pedro Vélez Moro Rupay, por el simple hecho de los acontecimientos o escenarios que ya el representante del Ministerio Público lo ha explicado. El testigo también confirma que ha declarado
que Pedro Rupay Vélez Moro obtiene las municiones de su hermana Gabriela Vélez Moro Rupay, ojo señor juez, quien la recibe de su enamorado Pedro Gerardo Barrón Urbano, el mismo que es hijo de un Pedro Barrón, y en este sentido se debe comprobar las dudas existentes sobre la responsabilidad del imputado, el principio de favorabilidad hasta esclarecer los hechos en materia de la investigación. Como lo dijo el señor representante del Ministerio Público, la prisión es una excepción y la libertad, señor juez, es una regla, lo que le vengo a invocar. Por estas consideraciones, señor juez de la investigación preparatoria, solicito se declare infundada la solicitud de prisión preventiva solicitada por el representante del Ministerio Público y se le imponga comparecencia simple al imputado Jorge Luis Bravo Liñán para esclarecer y demostrar su inocencia y encontrar sorpresas en el camino. Eso es todo, señor juez. ¿Cuáles son sus documentos que ha traído? Acá lo tengo. Todo lo que usted ha indicado. Se lo voy a ofrecer con un escrito. Algo más, señor juez, voy a ofrecer un CD con los audios de la policía que le han sustraído, le han robado, que es un delito grave, un celular, más $140, y que de ahí han hecho llamadas para sobornar a la familia, que usted más claro lo va a escuchar acá, señor juez. A ver, ¿eso es materia de investigación en este caso de tenencia ilegal de armas? ¿El ¿Por hecho qué? de haber sustraído dinero, quitado un celular? Solamente lo ofrezco como prueba por el tema de... No, le pregunto a usted para ver si es que es pertinente o no. Sí, Quiero- por supuesto que porque sí. le porque- pregunto, el hecho de imputación es tenencia de municiones. El hecho de haberle sustraído un dinero y de quitarle un celular, ¿es materia, tiene pertinencia con ese delito imputado? Por lo siguiente, señor juez. Cuando a él se le interviene por drogas y después por las balas. Y al momento de la intervención de la droga, como le digo, con 70 quetes, evidencia de que ha habido un objetivo y una finalidad en la policía. ¿Bajo qué contexto? Solamente ellos lo saben. Y después han sustraído el celular, que es lo que yo le estoy ofreciendo como Doctor, llamada para que se pueda... doctor, solamente para decirle, o sea, pero se supone que ya está confirmada la incautación, ¿no? En todo caso, Bueno, debió... vamos ya. a pronunciar porque el señor abogado insiste en eso. Sus documentos, por favor. Hay que oralizar con cada documento, Por hay que favor. trasladarlo al abogado. A ver, Sí, gracias. Un minutito doctor, para... A ver, revisar. siga. Esos son sus... es de usted. Sí. A ver, doctor, quería pronunciarme en primer término, como estamos en orden, por el tema domiciliario, ¿no? En cuanto a este certificado domiciliario, es un certificado de la Municipalidad Provincial del Santa, que señala que el imputado vive en Avenida Bancay Manzana I, lote 8, Pueblo Joven, La Primavera, Chimbote.
Nuevamente menciono, en esta audiencia se ha mencionado lote 7. Es más, en la declaración del investigado de fecha 30 de abril del año 2018, esto es 10 días después que está detenido, nuevamente vuelve a mencionar domiciliado en la avenida Bancay Manzana y lote 7, Pueblo Joven Primavera Chimbote. Asimismo también he señalado y el abogado defensor no ha mencionado nada con respecto al arraigo, porque estoy hablando de los arraigos porque considero yo que muy aparte de los fundamentos que el abogado ha sostenido acerca de inocencia, acerca de que no es un delito, etcétera, considero yo que los graves y fundados elementos de convicción que están claramente estipulados ahí como imputación concreta es haber tenido en su poder. Y lo ha reconocido, es más, el abogado incluso ha dicho que lo ha tenido un día. Entonces, sobre ello no voy a ahondar porque los graves y fundados elementos de convicción creo no existe ningún tipo de objeción con respecto a ello, ni la prognosis. Estamos hablando netamente, me voy a ceñir al tema del peligro de fuga, específicamente ahora en el tema del arraigo domiciliario. Consecuencia para el Ministerio Público, doctor, igual esto no brinda ninguna convicción porque ha existido y existe siempre esta dicotomía de saber si es el lote 7 o el lote 8. Y muy a pesar de ello también, de que existe en ficha RENIEC, figura su dirección Pueblo Joven Villa María, lo cual no es ni siquiera Chimbote, es Nuevo Chimbote. Consecuencia, el Ministerio Público sigue ratificando pues el hecho de que no cuenta con un arraigo domiciliario. Y más aún, si en la declaración del investigado, y ahí yo esto lo traigo junto con la declaración jurada de la señora Norma Yesenia Palacio Serrano, quien menciona ocupación asesora de negocio de Financiera Mi Banco, que señala pues mi estado civil actual es de conviviente. Tengo una convivencia de 3 años con el señor Jorge Luis Bravo Liñán. Este documento es del 3 de mayo del año 2018, o sea, el día de ayer. Sin embargo, cuando el señor investigado Jorge Luis Bravo Liñán le preguntan, ¿cuál es tu estado civil?, dice soltero. Cuando al señor investigado Jorge Luis Bravo Liñán, en la pregunta número 3, le preguntan, y es clarísimo, ¿a qué actividad te dedicas? ¿Dónde y cuánto percibes por ello y en compañía de quién o quiénes vives? Refiere, trabajo vendiendo zapatillas importadas y trabajo a la vez en una microempresa de metal mecánica, en general ganando una mensualidad aproximada de 1.200. Vivo en compañía de mis padres y 2 hermanas en el domicilio de mis padres. Entonces, o es conviviente, o están recién, o están hace 3 años. Es más, con esto incluso ya no solamente hablamos de que no existe un arraigo domiciliario, sino también no existe ni siquiera un arraigo de saber cuál es su estado civil verdadero, porque no entiendo yo de repente esto es falso, o lo que él no lo dijo completo, etcétera. Todo eso nos hace evidenciar, nuevamente menciono, las incoherencias en la que incurre. Nuevamente digo ya como parte de la tesis fiscal a fin de sustraerse la acción de la justicia, lo cual evidencia claramente la falta de arraigo y en consecuencia el peligro procesal. Asimismo también se tiene este certificado que lo firma el pastor Jorge Luis Paredes Medina. Dice, le damos a conocer la personalidad y testimonio y conducta de nuestro hermano, ¿no? O sea, no sé, él es psicólogo, este pastor tiene conocimientos, esta es una pericia para saber la conducta de una persona. En consecuencia, me parece, y lo digo así con sinceridad, que estos son documentos junto con los memoriales, memorial de sus amigos del trabajo, memorial de los familiares, que justamente buscan una suerte de buscar la existencia de un arraigo, hablando incluso de términos como conducta, acerca de personalidad, documentos pues que no tienen ningún tipo de asidero, toda vez que no se trata de un especialista o un profesional en la materia, así que no puede ser tomada en cuenta. Y por último termino con respecto al tema del trabajo. Estoy verificando aquí constancia de alta del trabajador, refieren efectivamente de que el señor ha trabajado del 1 de enero del 2017 al 30 de abril, del 5 de mayo al 31 de diciembre. Entiendo que este es un documento que por más que esté firmado por Miguel Ángel Guerrero García, que es el gerente general de la empresa, me imagino que es este es un documento firmado por él, pero no es un documento de SUNAT que nos pueda dar la veracidad de que esto se ha sacado de repente de un documento o es certificado por SUNAT.
solo es firmado por el gerente de la corporación, Liñán García. Sin embargo, fuera de eso, vamos a ponernos en el hipotético caso de que esto es verdadero por buena fe procesal. Sin embargo, si es que él trabaja desde el 1 de febrero del año 2014, conforme dice la constancia de alta del trabajador, tranquilamente, al momento que se le preguntó en dónde trabajaba, una persona que trabaja desde el año 2014 en una misma empresa, porque el abogado acaba de decir de que ha trabajado hasta el día 19, definitivamente pues tendría que saber el nombre de la empresa en la que trabaja, ¿no? Porque no puede ser de que una persona va realizando actividades normalmente, porque nos encontramos ahora ante un imputado que ya no se acuerda que tiene conviviente. Nos encontramos ante un imputado que ya no se acuerda el nombre de la empresa donde trabaja. Nos encontramos ante un imputado que se equivoca cuál es la dirección que tiene, si es el lote 7, el lote 8. O sea, entiendo que el abogado pueda decir de que existe un nerviosismo, sin embargo, de todos los documentos que se están presentando, y nuevamente me reitero en esto, se habla de personalidad, de conducta sin ningún tipo de asidero, se menciona documentación, que yo entiendo, puede ser por buena fe procesal, hasta le puedo decir que sí, pero no sé si es efectivamente de SUNAT para determinar si hay una veracidad del mismo, y estamos pues con declaraciones juradas que la verdad, no puedo entender yo, de repente esto es falso, incluso hasta podríamos estar hablando de un delito, todo a fin de qué, nuevamente menciono y pongo énfasis en eso, de evadir la acción de la justicia. Porque ¿qué es lo que se está buscando en esta audiencia? Se está buscando de que el imputado pase el proceso penal en libertad. Y para lograr eso, se trae documento de declaración jurada, que se desdice totalmente con la declaración del imputado, se trae documentos de un pastor de una iglesia que no tiene ningún tipo de asidero profesional para determinar lo que dice, y documentos que realmente no tienen una firma, una certificación de una institución como es SUNAT, para poder determinar que es cierto, y nuevamente, el imputado trabajaba en una empresa desde hace 4 años y no conocía el nombre de la empresa. Es por estas consideraciones, señor juez, que el Ministerio Público se ratifica, y más aún ahora acaba de encontrar un nuevo elemento más, que es esta incoherencia, no quiero decir mentira, incoherencia, acerca de el estado civil del imputado. Conviviente, soltero, manzana 8, manzana 7, lo cual pues solamente nos resume una sola situación, de que no existe ningún arraigo, ni domiciliario, ni convivencial, ni laboral, en consecuencia no hay un arraigo de calidad. Asimismo también con respecto al peligro de obstaculización, no se ha referido nada acerca de si es que la retractación de la persona se ha hecho por algún tipo de amenaza. Eso no es parte de la imputación, simplemente he querido hacer saber de que existe esa salvedad de que pueda realizar una influencia sobre testigos, y está clarificado ello en la diligencia del día de ayer en la declaración del testigo, su amigo, su mejor amigo, Keiby Emanuel Cosío Arteaga, porque Keiby Emanuel Cosío Arteaga, cuando le preguntan cómo conoce al imputado, dice, es mi mejor amigo. En consecuencia, señor juez, nuevamente, reitero los mismos que siguen, que se mantiene su persis todos los elementos de convicción que acreditan pues los peligros procesales, tanto de fuga como de obstaculización, y en consecuencia reitera pues su pedido de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Su réplica, por favor. Solamente, señor, que definitivamente todo documento evidenciado con nomenclatura SUNAT, que ahora todo es electrónico y eso se imprime para que estampe el empleador sello y firma, no sé si conoce eso el representante del Ministerio Público, son formatos de esa manera. Segundo, si se quiere desconocer por un tema de solamente normar el representante del Ministerio Público a manera de inquisidor para desconocer los formatos oficiales, yo creo que estaríamos hablando de que definitivamente no hay un contexto de probidad respecto a nuestro ofrecimiento de medios probatorios. En todo caso, ¿para qué se establece las audiencias de prisión preventiva? Entonces, en ese sentido, señor juez, solamente le solicito aunarme al parámetro de razonabilidad y proporcionalidad, solicitando el pedido de que se declare infundada la solicitud de prisión preventiva a efectos de que se le otorgue la comparecencia simple a mi patrocinado Jorge Luis Bravo Liñán.
Bien, vamos a permitir el micrófono, por favor, al imputado. ¿Tiene usted derecho a de repente a ejercer, a decir algo más que su abogado tal vez no lo haya dicho? Si usted gusta puede decir algo, de lo contrario puede guardar silencio. ¿Quiere decir algo más? No, solo lo que mi abogado... Ok. Vamos a expedir la resolución número 2. Chimbote, 4 de mayo del año 2018. Visto, oído a las partes, considerando primero hechos que son materia de imputación. La Fiscalía está imputando al señor Jorge Luis Bravo Liñán la conducta prevista en el artículo 279G, esto es, posesión de municiones, tenencia ilegal de municiones, de 50, específicamente 50 municiones sin percutir de 9 milímetros Luger GFL. Esto al habérsele encontrado en dicha posesión el día 20 de abril del año en curso a las 00:30 aproximadamente, a la altura del Parque La Esperanza, ubicado en el pueblo joven de Esperanza Alta. Como circunstancias del caso es de que el día en mención, el investigado al parecer se encontraba en aquel lugar y por noticias policiales es que este fue intervenido. A la intervención se le redujo y se le hizo el registro personal. En el registro personal, en su casaca, llevaba esta caja de 50 municiones en una caja rectangular, indicando, según el señor fiscal, que estas pues evidentemente estaban siendo aceptadas por parte del imputado que los había tenido en posesión. Esos hechos se encuadran de manera taxativa la conducta de tenencia ilegal de municiones en la norma sustantiva antes indicada. Segundo, requerimiento de prisión preventiva. El señor fiscal el día de hoy está solicitando la prisión preventiva de Jorge Luis Bravo Liñán al amparo del artículo 268 del Código Procesal Penal por el plazo de 9 meses. Ofrece para ello fundados y graves elementos de convicción que a su juicio lo son: el acta de intervención policial de fecha 20 de abril del 2018, acta de registro personal e incautación de la misma fecha en donde se le encontró las municiones en cantidad de 50 unidades, declaración del mismo investigado quien refiere tener en posesión estas municiones, declaración de los dos efectivos policiales Flores Andrade Wilmer e Ibáñez Cruz Jordan, quienes participaron en la intervención en el registro personal de esta persona y también muestran cómo fue esa intervención. Hoja de consulta en su camen con la que se consigna que el imputado no tiene licencia para aportar algún elemento normativo del tipo penal como es la tenencia de, en este caso, este producto. Dictamen pericial de balística forense 698-700-18 que da cuenta de que las municiones encontradas están operativas y, digamos, son positivo. En estado de conservación y operativos. Como segundo presupuesto, alega que la prognosis de la pena en un tipo penal está de 6 a 10 años de cárcel. Ha indicado de que cuando menos la pena se va a ubicar en el primer tercio de 6 años a 7 años con 4 meses de pena privativa de libertad. El tercer presupuesto, como peligro procesal, alega que hay peligro de fuga y peligro de obstrucción en la averiguación de la verdad. Primero, porque hay una gravedad de la pena a partir de este delito que es sancionado penalmente de 6 a 10 años. Hay a ello que sumarse la gravedad del delito como magnitud de daño causado, porque incluso hace mención de que estas municiones, según el posible comercio en las cuales estaría relacionado o vinculado el imputado, es que esto se usa de manera ilegal para cometer otros ilícitos como sicariato u otro delito relacionado a este tipo de eventos en donde se usa pues municiones. Refiere también de que no hay un arraigo de calidad basado en el arraigo de familia, laboral y domiciliario, porque hasta en domicilio se ha podido deslizar hasta 3 direcciones
cuando éste declara un domicilio en el lote 7 y luego cambia por el lote número 8. La constatación se hizo en el lote número 8. Es decir, no hay incertidumbre según lo declarado por este investigado. También refiere que en su ficha RENIEC tiene hasta otro domicilio, a pesar de que este fue últimamente declarado, y en consecuencia pues se entiende de que este sería su último domicilio declarado. No tiene un trabajo de calidad, un arraigo de laboral, porque este no ha podido dar claridad acerca en aquel momento de cuál es la labor, en qué empresa trabaja. Expende zapatillas, al parecer, de manera informal, no tributa, no tiene RUC. En consecuencia, pues justo esta es la mecánica que habría realizado cuando intentó comercializar estas municiones. Refiere también de que el asiento de familia no se ve acreditado porque, al parecer, dentro de este debate ha hecho mención a la existencia de una relación convivencial distinta a la que hizo en su declaración. Debe valorarse también, dice, la magnitud del daño causado. Es un delito que causa alarma en la sociedad. Y también hay un peligro de obstrucción en la averiguación de la verdad. Porque ha hecho mención de que en su declaración narra de dónde viene como antecedente estas municiones, haciendo mención a terceras personas, y que esto, para ser corroborado con la declaración de su mejor amigo, Cosio Arteaga, negó en primer momento lo que el imputado habría referido y posteriormente se retracta en su última pregunta para dar pie a decir que sí es cierto, y quiere corregir o variar su declaración. Entonces, para la Fiscalía esto se evidencia como una actitud de poder tener capacidad de obstruir la investigación por estar tratando de alterar una versión en contra del esclarecimiento de los hechos. Desarrolla también el tema de la proporcionalidad de la medida por considerar que es una medida idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, porque incluso refiere de que tiene condiciones para elaborar coartadas conforme se ha indicado o se ha deslizado al parecer con esta versión de Cosio Arteaga. Finalmente piden 9 meses de prisión para efectos de realizar las indagaciones del caso y también sometimiento a las 3 etapas del proceso penal. Tercero, frente a ello, en el contradictorio, la defensa técnica pide que se declare infundada la medida de prisión y se otorgue una medida de comparecencia simple. Las razones específicamente comienza indicando de que este señor no tiene antecedentes penales, hay vecinos, o sea, nunca ha tenido problemas con los vecinos, ha ofrecido diversos documentos que se tienen a la vista, pero sin embargo, de manera concreta dice de que lo ha tenido un día las municiones, y que al parecer lo habrían centrado para poder llegar a intervenirlo con estas municiones. No ha inducido a ningún testigo, es más, se ha encontrado detenido en todo momento y no habría forma de haber inducido o presionado a este testigo para que cambie la versión. Dice que para que se configure el tipo tiene que haber alguien con quien se comercialice, porque no basta el solo tenerlo, sino tiene que haber una comercialización. Hace mención también al compadrazgo entre un funcionario policial de la Comisaría de Buenos Aires con la del 21 de abril, y que este primero de ellos tiene familiaridad con el tal Rupay, de donde habría o provendría las municiones, y que según su hipótesis, pues, estaría sustrayendo las municiones de su padre, este señor Rupay, Pedro Vélez Moro Rupay, con la finalidad de poder pagarse sus estudios. Hace mención también de que tiene un arraigo de calidad, tiene conviviente, tiene padres, tiene hermanos, tiene una vinculación con una actividad laboral, con posesiones, dice, declaración jurada de su conviviente, moralidad testificada por conductor de una iglesia, y también dice que Pedro Rupay quiere esclarecer o contribuir al esclarecimiento de los hechos. Ha deslizado también algunos argumentos, que es lo que intenta probar, cuál es el trasfondo de las sorpresas que dice que espera encontrar en este estadio, y con esos fundamentos, de manera contundente, pues pide que esta medida cautelar sea denegada. Cuarto,
También, adicionalmente, hay que dejar constancia que el imputado se le otorgó el derecho de que pueda también agregar algo respecto a lo que corresponda en sus intereses. Sin embargo, pues dice que se remonta únicamente a lo que su abogado ya ha indicado. Bien, en el siguiente fundamento, que es el cuarto fundamento, vamos a únicamente indicar que la norma en el artículo 268 establece 3 presupuestos materiales que deben de ser concurrentes. Vamos a desarrollar el primero de ellos, que son los fundados y graves elementos de convicción, para estimar con alto grado de probabilidad la vinculación como autor o partícipe del delito con el imputado. En el presente caso, pareciera de que hay una argumentación por parte de la defensa, ciertamente, como es razonable, buscando a demostrar la inocencia de su patrocinado, como bien ha indicado, cuando incluso resalta un pasaje que incluso el juzgado pues intenta dejar sentados los aspectos de la norma más que todo, cuando dice de que tiene que haber alguien con quien se comercialice, no basta el solo tenerlo, y por ahí desliza que solamente lo tuvo un día, de que lo han centrado, de que él no se dedica a la comercialización y todos los aspectos demás. Pero cabe hacer recordar a los presentes que el artículo 279G del Código Penal sanciona únicamente con la mera posesión de un objeto, en este caso que son municiones. El solo hecho de tenerlo con uno mismo, ese es el delito que se sanciona como tenencia ilegal de municiones. Más allá de tenerlo un día, 2 días a más o por escasos momentos. Es más, se habla en la doctrina de una tenencia fugaz, es decir, la tenencia inmediata que es trasladada hacia otra persona. En este caso, la defensa ha dejado sentado de manera clara de que la posesión que tuvo su patrocinado es de un día. Y esto no es contrario a los elementos de convicción que se tiene a la vista, porque el mismo investigado ha indicado en su intervención policial y en su misma declaración de que sí lo ha tenido en ese momento. Ahora vamos posteriormente a abordar las razones de dónde provino, para qué provino, pero eso no condiciona a la valoración del tipo penal, que es la tenencia ilegal de municiones, más allá de dónde el origen que tenga. De esa manera, entonces, porque incluso los argumentos que ya se han abordado por la defensa, que se está respondiendo de manera desacertada, se ha ubicado esto porque el tipo penal es claro, entonces, al parecer, se tiene más centrado la argumentación al tercer presupuesto material, que es el peligro procesal. Es más, se deja constancia de que el abogado no ha indicado cuál de los 3 presupuestos materiales se está cuestionando, pero debemos inferir de su argumentación. A todo caso, también ya queda zanjado para este primer presupuesto, que más adelante se va a volver a abordar para la finalidad que se busca, es de que los argumentos de buscar y encontrar sorpresas, de encontrar compadrazgos o de ubicar otras versiones de dónde se vienen las municiones, para qué se buscan, eso es irrelevante para la tenencia ilegal, es decir, para la configuración del tipo penal. En consecuencia, el juzgado cree que hay fundados y graves elementos de convicción que estiman con alto grado de probabilidad que el imputado es autor, presuntivamente hablando, del delito de tenencia ilegal de municiones. Porque el acta de intervención policial, más allá de que haya sido una centrada o no, lo cierto está en que hay una intervención en donde se le encuentra a una persona con 50 municiones que están operativas según una pericia. En el registro personal, esto data positivo para la pericia como tal. Luego de ello, se hace la orientación de operatividad de estas municiones y el perito dice que esto está operativo para su uso. Se toma la declaración del investigado y este dice, sí, lo tuve en mi poder cuando fue en minutos posteriores intervenido. Los efectivos policiales Andrade Wilmer, Flores Andrade e Ibáñez Cruz también dicen que en la intervención encontraron al imputado en sus pertenencias las 50 municiones. En consecuencia, cree el juzgado de que no hay razones que objetivamente y fundamentadas
demuestren lo contrario cuando este mismo ha aceptado, y el solo hecho de tenerlo en posesión ya está configurando más allá de que se acredite o no la comercialización, que es otro verbo rector. Entonces, el código sanciona la comercialización, el tráfico, el portar, el usar, el tener, son verbos rectores que cualquiera de ellos suficiente para la configuración del delito. Bien, queda zanjado entonces que se cumple con este primer presupuesto material. Quinto fundamento acerca del segundo presupuesto a la prognosis de la pena. Aquí el legislador nos indica de que el juzgador en este momento, ante la probabilidad de que el hecho sea objeto de una sanción penal, de ser responsable, ¿cuál sería la ubicación de una pena para poder ser abordado por parte del imputado? Es decir, ¿cuánto es la pena que le recaería sobre él? El tipo penal en el artículo 279G del Código Penal establece que la pena para quien porta, para quien tenga, para quien comercialice, para quien trafique o cualquier otro más, municiones, la sanción es de una pena de 6 a 10 años de pena privativa de libertad. Bajo el sistema de tercios previstos en el artículo 46, por la carencia de antecedentes penales que, según se ofrece y no ha sido tampoco abordado una agravante genérica, nos encontraríamos en el tercio inferior, es decir, una pena de 6 años a 7 años 4 meses de pena privativa de libertad. Entonces no se evidencia alguna atenuante privilegiada que permita ubicar la pena por debajo de los 6 años. Cuando menos en este momento no existe alguna de ellas. En consecuencia, pues con esto la norma dice que para la prognosis tiene que ser únicamente superior a 4 años. Y claramente está diseñado que el tipo penal hoy, cuando menos, no ubica una pena por debajo de los 4, sino mínimamente de 6 hacia arriba. Sexto fundamento, sobre el peligro procesal. Aquí se ha alegado por parte de la Fiscalía, quien es el que está obligado a sostener y a acreditar su posición indiciaria, acerca de varios factores que el artículo 268 y 269 del Código Procesal Penal establece. ¿Qué se califica, qué se valora para poder tener un peligro procesal? Por parte de un peligro de fuga, poder evaluar, por ejemplo, dice la norma, la falta de un arraigo de calidad dentro del territorio nacional. Este arraigo familiar o este arraigo de calidad debe estar sometido sobre la base de análisis de el domicilio, la familia y el trabajo. Otro peligro de fuga también se puede dar por la gravedad de la pena que se espera imponer. Otro aspecto, la magnitud del daño causado. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en aquel otro. Pero también el artículo 270 establece que se puede también tentar un peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad, cuando, por ejemplo, el imputado o exista evidencia razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, que influirá para que los coimputados, testigos o peritos se informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, e inducirá a otros a realizar tales comportamientos. De esto podemos resaltar lo siguiente. El peligro procesal es el aspecto medular de una medida cautelar. Para poder entender, como bien lo dijo la defensa técnica, que medida cautelar de prisión no es adelantar una pena. No es más que determinar dos aspectos puntuales. Cuando evidencie que el proceso está en riesgo, sea porque el imputado pueda eludir la acción de la justicia basado en los criterios que la norma establece, o porque el imputado pueda, de alguna manera, obstruir la averiguación de la verdad, entorpecer el fiel esclarecimiento de los hechos. En la medida de que esto objetivamente se pueda advertir de los actuados, entonces ahí está plenamente habilitada la medida cautelar. Entonces es necesario evaluar si es que existe algún criterio del 269 o 270 que concurre en el presente caso. Cuando se habla del arraigo de calidad, se habla de un asiento de familia, domicilio y trabajo. Aquí la defensa técnica ha traído un certificado domiciliario, ha traído también un memorial de los vecinos del lugar, ha traído también la valoración de la constatación domiciliaria que se ha hecho por parte del personal
de la autoridad penal, en este caso también para poder acreditarla, dónde se ubica el domicilio de la persona, y el resultado de ello arroja que el señor presuntamente estaría viviendo en Avenida Bancay, Manzana I, lote 8, Pueblo Joven, La Primavera, Chimbote. Eso lo dice su constatación domiciliaria y su certificado domiciliario, así como también sus vecinos. Pero ¿qué es lo que dice el señor cuando se le pregunta en este acto? Él dice vivir en la Manzana I, lote 7, el Pueblo Joven, Esperanza Baja. Y se deja constancia claramente de que una persona del público le induce a este señor a decir un dato. Más allá de que esto sea una contribución, lo que hacen es entorpecer. Creen de que esto va a ayudar cuando por el contrario les hace o nos causa inferencia de que esto se está buscando de alguna manera contribuir indebidamente. ¿Y esto por qué se dice? Porque en la misma declaración que da el señor en su declaración el día 30 de abril, dice que vive en la avenida Bancay y lote 7, Primavera. Hoy lo ha reafirmado de la misma manera. Sin embargo, ante la corrección del público, dice no, es en el lote 8. ¿Y por qué? Según la constatación, según el certificado de trabajo y según los demás elementos sobre el domicilio, vive en ese lugar. No se desconoce la constatación ni la constancia. Lo que se pone en duda es la declaración que él da, de su versión de cómo se ubica en el proceso, declarando un domicilio que al parecer no es el correcto. Pero sumado también a ello, se aprecia en su ficha RENIEC, como bien lo dijo el señor fiscal, una dirección diferente a la que éste ha dado e incluso hasta la que ha corregido. Dice vivir en Pueblo Joven, Villa María y Manzana C, lote 20, Nuevo Chimbote. No se ha dado explicación alguna de a qué obedece este cambio. Si bien es cierto, podemos entender de que toda persona tiene derecho a la pluralidad de domicilios para poder entender de que podemos vivir en un lugar, en otro lugar, porque son domicilios transitorios. Sin embargo, cuando analizamos el tema del domicilio, para someternos al proceso, debemos de tener las cosas claras. Y cuando existan estas dudas o imprecisiones que den pie a una idea diferente, hay que aclararlo justificativamente. Al no hacerlo, estaríamos hablando de que la declaración que da el imputado no se colige con la realidad, con la constatación hecha y menos con la declaración que dio ante RENIEC, que se entiende que es una declaración de datos en fiel a su verdad, de acuerdo a dónde vive, cuando al parecer no vive en ese lugar. Entonces hay esa duda respecto a lo que él declara. Respecto a al trabajo, este señor dice trabajar vendiendo zapatillas importadas y trabaja en una microempresa de metal mecánica en general, ganando una mensualidad de 1.200 soles. Y hoy se trae una constancia de trabajo emitido por el gerente general de la empresa Corporación Griñán García. El abogado dejó sentado que esto al parecer es una empresa familiar, en la cual denota que este señor dice trabaja desde el 2 de diciembre del 2017 hasta el 19 de abril del 2018. Ofrece para ello también declaraciones hechas ante SUNAT e incluso las boletas de sus ingresos para poder acreditar, al parecer, su labor habitual en esta empresa. Es más, también hay un contrato privado que suscribe con Junior Villanueva Zapata, en donde este contrato no tiene denominación, pero que tiene por finalidad, dice, brindar servicios como venta y comercialización de productos importados, lo cual le ofrecemos a total seguridad, confianza y responsabilidad. Se le preguntó, el señor fiscal dice que no tiene RUC, es un trabajo informal, pero eso es lo que finalmente declaró. Ahora, no puede someterse a discriminación la actividad laboral que una persona tiene, sea formal o informal. No se puede someter a discriminación que trabaje en una empresa familiar, pero lo que sí se somete a una valoración de declaración digamos, de fe procesal, es qué es lo que declara.
y en qué momento lo hace. Y si es una empresa, al parecer, de un negocio familiar, no se explica por qué esta versión no la da en su declaración inicial, cuando muy bien pudo hacerlo y no lo hizo. Es más, hace mención a una microempresa de metal mecánica en general, pero no dicen ni siquiera que esto es de sus padres, de su familia, o sea, no establece mayores datos que muy bien los puede tener. ¿Por qué? Porque deriva de un negocio familiar al parecer. Este dato es relevante también para poder tener en cuenta de que incluso hay un memorial de trabajo de sus compañeros. Volvemos a repetir, no se cuestiona la actividad laboral que este señor desempeña, porque incluso en el memorial de trabajo hablan de un buen compañero, trabajador, y no tiene problemas con sus compañeros. Pero sin embargo, como volvemos a resaltar, y esto lo vamos a dar énfasis finalmente en la estructura del arraigo familiar, del arraigo que se tenga, es la conducta que se muestra. Los datos, ¿en qué momento se incorporan? Cuando pudo fácilmente hacerlo, sin ninguna necesidad de tener dificultad, porque al parecer viene trabajando pues en esa empresa ya, y sobre todo de la familia. Se habla de la familiaridad, que tiene padres, tiene hermanos, no se ha adjuntado documento alguno para acreditar esa vinculación, que más allá de una declaración jurada de una señora de nombre Yesenia Palacio Serrano, con la documentación de su actividad académica, al parecer, ha sido técnico o es calificación profesional de técnico por parte de Senati, adjunta una información sobre sus notas, un récord de notas, entonces, e incluso un diploma, un certificado de profesionalización de conductor, y sobre ello hacemos el realce cuando el fiscal dice, si es conviviente desde hace 3 años, como dijo Palacio Serrano, entonces ese dato no lo indicó en su declaración el día 30 de abril, cuando dijo soy soltero. ¿Con quién vives? Con sus padres y con sus 2 hermanas. Nunca habló de la conviviente. Entonces, aquí resaltamos de manera general el tema del arraigo. El arraigo de calidad, para poder valorarlo como tal, no es aquel arraigo acreditado por el solo hecho de tener un domicilio específico, por tener un trabajo conocido, o por tener una familia, hijos, padres, esposa, no sé. Lo que se valora es la calidad de ese arraigo. Y esa calidad del arraigo, como bien indicó una casación 631-2015 Arequipa, es una casación que si bien no es vinculante, pero es una casación que la Corte Suprema emite cuando desarrolla el tema del arraigo, para decirnos que el arraigo, para valorarlo, es la garantía que se muestra por parte del imputado, basado en el asiento de un determinado domicilio, un espacio geográfico, en el tiempo, con la familia también, asentado en un determinado lugar, en un determinado negocio que garantice cuál es la capacidad económica que tiene para subsistir y para afrontar sus gastos en la vida civil. Cuando se suma un domicilio en un determinado tiempo, de manera clara, cuando se adiciona a ella un trabajo que permite garantizar su subsistencia en la sociedad, y una familia en donde se arraiga como tal, podemos llegar a una conclusión de que hay un arraigo de calidad. En la medida de que exista duda evidente cuando él declara un domicilio con un lote diferente, cuando en su ficha RENIEC tiene otro domicilio, cuando habla de un trabajo que no indica datos en su primera declaración, a pesar de que pudo muy bien hacerlo, cuando habla de que es soltero y luego trae un documento, una declaración de que es conviviente. Entonces, ¿cómo poder calificar eso como un arraigo de calidad? El juzgado no cree que esto sea un arraigo de calidad. Otro factor a agregar es la gravedad de la pena. Es un criterio que la norma lo contempla ahí, está sentado ahí, pero considero que esto es un agregado para tomar en cuenta que sí, una gravedad de pena de 6 años de cárcel, pues de manera clara podríamos abordar con que una persona no se estaría sometiendo a una investigación.
Aquí se agrega el tema conductual que emiten dos memoriales más, aparte de los trabajadores. Son los vecinos del lugar y también otras personas que hablan sobre las el fiel cumplidor de las obligaciones económicas y morales en la comunidad, para hablar de que es un buen vecino y no tiene problemas. Es más, un señor de nombre Jorge Paredes Medina dice claramente: damos a conocer la personalidad y testimonio y conducta de nuestro hermano. Pero no dice cuál es ese testimonio, no dice en qué consiste ese testimonio. Más allá de que esto pueda resultar de razones ideológicas, tal vez, no, o de una religión, en determinado aspecto de una persona, el derecho a la religión que tiene, pero si el encargado de todo ese, el gobierno de esa iglesia, permite dar un alcance acerca de la persona como tal, pues tiene que mostrar y explicar cómo llega a esa conclusión, de alguna manera similar a los conocimientos que un perito nos puede dar, porque él habla del testimonio de una conducta acerca de la personalidad de su hermano Jorge Luis Bravo Liñán, indicando de que dan a conocer su perseverancia en la iglesia. Eso creo que no es materia de debate en esta audiencia. Es más, pero si tratamos de abordar también lo que dicen los vecinos, y que es una persona con moral, nunca ha tenido problemas, nunca se ha metido con ningún vecino, y ha respetado siempre a la convivencia, entonces traemos a colación que esto de antemano ya estaría siendo valorado de manera muy, muy discrecional. Porque los vecinos, al parecer, no conocen de que el poseer municiones es un delito. El mismo imputado ha reconocido que ha tenido en posesión esas municiones, sea un día o más o menos, ha tenido. Eso es un delito. Y si es que es un delito, cuyo bien jurídico es la seguridad pública, porque se causa alerta a la población con ese daño que se pueda causar, quiere decir eso que los vecinos que testifican lo contrario no conocen la conducta de una persona. Entonces, mal se puede calificar como de calidad ese documento que dicen vecinos que no conocen, al parecer, sobre el accionar ilícito que es posesión de municiones. También aquí se aborda el tema de lo que deslizaba la defensa técnica, como es la razón, el origen de estas municiones, de que viene de la familia de un hijo de un efectivo policial, y de que por ahí los efectivos puedan, de compadre a compadre, de jefe de una comisaría a otra puedan. Esos son argumentos subjetivos en este momento. Más allá de que usted, la defensa, pueda probar en su oportunidad, que muy bien lo pueden hacer, y que puede cambiar la situación, el panorama, pero hoy no podemos basarnos en subjetividades. Cuando la Fiscalía dice de que estas municiones pueden servir para el sicariato, es una cuestión subjetiva, que respetando su posición, pero no podríamos darle valor a eso, así como tampoco podríamos darle valor. De lo contrario, asumiendo de manera la posición de la defensa, también tendríamos que darle valor al sicariato y relacionarlo con un hecho mucho más grave. Entonces, esas situaciones hoy, mientras no se vislumbren de manera objetiva, no se pueden tampoco valorar de esa manera. Otro aspecto a valorar, como bien se ha indicado, la magnitud del daño causado, es la alarma a la sociedad, la zozobra, la seguridad que se pone en riesgo de toda una sociedad cuando se tiene municiones que, si bien tampoco no se pueden valorar para sicariato, para un ilícito como tal, pero bien es sabido por una deducción lógica, las municiones de manera ilegal no son una posesión de un objeto lícito. Es decir, lo ilícito trae como consecuencias también otros posibles ilícitos penales. Y eso hay que valorarlo por la magnitud que se causa con la alerta a la seguridad pública. El otro aspecto a valorar es la obstrucción en la averiguación de la verdad. El juzgado considera que es relevante esta situación de una contradicción de un testigo. Porque este testigo no es un testigo que nace de manera inconsistente, sino es un testigo que basta conocer lo que él dice, Kevin Emanuel Cosio Arteaga, cuando dice que es su amigo de hace más de 15 años. O sea, son buenos amigos, al parecer hay una amistad, y esto le da una calidad de poder dar una declaración, pues, ciertamente razonable para su amigo. Pero cuando se le pregunta, lo que el imputado en su última versión es que da
cuando dice el imputado: quiero manifestar que Pedro Gerardo Barrón es un hijo de un policía y ese es quien le hizo entrega las municiones a su enamorada Gabriela Vélez Moro Rupay. Y Gabriela Vélez Moro Rupay le hace entrega las municiones a su hermano Pedro Vélez Moro Rupay. Y este me hace entrega las municiones conforme narrará anteriormente estos hechos. Tomé conocimiento durante mi detención por intermedio de mi amigo Kevin Emanuel Cosio Arteaga. Por favor, al público le pido que a los niños los retiren de aquí, porque no pueden estar por favor, en estos viendo estas incidencias, ¿ya? Y no solamente de acá, les pido por favor que lo retiren de acá porque no pueden estar relacionados con lo que puede haber acá. Indicábamos de que esa versión la recoge ¿de quién? De Kevin Emanuel Cosio Arteaga. Y cuando a Kevin Emanuel le dicen: indique cómo tomó conocimiento que Pedro Gerardo Barrón le hizo entrega a su enamorada Gabriela, o sea, contrastar lo que el imputado dice. Dice: no es cierto, yo nunca he dicho eso. Pero posteriormente, ¿algo más que agregar? Sí, quiero corregir en mi respuesta a la primera, en el sentido de que la persona de Pedro Barrón le dio las municiones a su enamorada Gabriela y esta a su hermano Pedro Vélez Moro. Tuve conocimiento por intermedio de rumores que se están comentando en el barrio. Esto no es aclarar, esto es un cambio de una versión, de que primero dice, sí, aparentemente, no es cierto lo que el imputado dice, luego dice, quiero decir que sí es cierto, porque eso lo escuché. Entonces, eso de ahí, esa forma, más allá del contenido, implica que se está perturbando el esclarecimiento de los hechos. De que no se permite que el hecho se esclarezca conforme espontáneamente debe realizarse. En consecuencia, más allá de que esto no pueda ser directamente incidido por el mismo intervenido, porque obviamente está detenido, pero sin embargo, la conducta de quien se investiga es del imputado, y no de terceras personas. Y si esta conducta que da el imputado, contrastado con quien le dijo eso, dice que no, luego dice que sí, pues evidentemente es un entorpecimiento a la averiguación de la verdad. Considera el juzgado pues que hay un peligro procesal también aquí en este caso. Y séptimo, hablando de la proporcionalidad de la medida que se ha deslizado sobre los tres subprincipios, es abordar la idoneidad, la necesidad y la subsidiariedad. La idoneidad es buscar que la medida cautelar pretendida por la Fiscalía sea la adecuada al fin buscado. Y la finalidad es de que esta persona se someta a la investigación por el riesgo de que esta persona pueda actuar o pueda entorpecer la investigación. Y si la medida cautelar tiene un fin concreto, que es justamente habilitarlo para cuando existe ese riesgo, cree el juzgado pues que es una medida idónea. Una medida necesaria implica descartar a priori una medida menos lesiva. ¿Por qué no otorgarle una medida menos lesiva a una persona? Porque la regla general, como bien indicado, es la libertad. Es más, la sentencia de habeas corpus del tribunal que trae a colación de la defensa es muy enriquecedora respecto a no abusar de las medidas de prisión preventiva y que tengan residualmente finalidades que se puedan advertir objetivamente. Y lo objetivo es determinar que de este caso se pueda advertir conductas de fuga o conductas de perturbación en la averiguación de la verdad. Y que el juzgado pues de que pretender darle a una persona una medida menos lesiva como comparecencia con restricciones o comparecencia simple implicaría de que no se estaría protegiendo el posible obstruccionista a la averiguación de la verdad que se está ventilando de alguna manera en este estadio. También implicaría dejar de lado los aspectos de posible fuga por la no calidad de un arraigo y sobre todo por la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado. Cree el juzgado entonces que es una medida ciertamente necesaria. Y la proporcionalidad en sentido estricto, como bien indicó el señor fiscal, es ponderar, valorar entre el peso que hoy podamos darle a una persona sin que éste sea superior o inferior. Principio de derecho fundamental a la libertad, frente a otro de la misma calidad fundamental, como por ejemplo el derecho a la verdad. El derecho a que es una verdad que de toda la población es el derecho de que se conozca qué es lo que habría pasado. El derecho también a tutelar el bien jurídico, que es la seguridad de toda una población, que se pueda utilizar indebidamente esto. Entonces, en la medida en que podamos, sin desvalorar o vaciar el contenido de estas, valorar o tutelar hoy una de ellas, para buscar una protección al derecho a la libertad,
tendríamos que tener como conclusión de que el imputado se ha sometido a la justicia de manera voluntaria, espontánea, no ha podido resistir, no ha podido obstruir la averiguación. Traemos a colación aquí qué es lo que dicen los efectivos policiales, por ejemplo. Los efectivos dicen, Flores Andrade Wilmer e Ibáñez Cruz Jordan, concretamente dicen en su respuesta número 4, ambos dicen lo siguiente: cuando le solicitamos al intervenido que nos acompañara a la comisaría, poniendo resistencia y tirándose al piso, por la cual optamos por subir al vehículo. Más allá de que esto sea aspectos de siembra, como se deslizó, o alguna actuación irregular, lo cierto es que objetivamente esto es lo que tenemos aquí. Y mientras no se demuestre lo contrario, esto tiene un asidero. Y que esto, contrastado con la falta de un arraigo de calidad, con la gravedad de la pena, con la magnitud del daño causado, con la conducta obstruccionista de un testigo que dice una cosa y luego dice otra, entonces pues no podríamos tutelar este derecho a la libertad dejando de lado a aquellos que no han causado ningún perjuicio para el proceso, en lo cual pues evidentemente pasa también este test de proporcionalidad. Octavo, la conclusión que el juzgado llega es la siguiente: se cumplen con los 3 presupuestos materiales, pasa el test de proporcionalidad para imponer una medida tan grave, este despacho va a optar por la medida de prisión preventiva, y en cuanto al plazo de 9 meses también la va a acoger, toda vez que se trata de garantizar la investigación durante 4 meses, que es la etapa de investigación preparatoria. Se trata de garantizar no solamente esa etapa, sino también la etapa intermedia y la de juzgamiento, y eventualmente someterlo a una pena a futuro, de ser el caso, y no está de más también para que la defensa, según la hipótesis que viene deslizando, pueda recabar mayores actos de investigación, que pueda muy bien de buena cuenta pues cambiar la situación jurídica en cualquier momento que se vislumbren nuevos acontecimientos. Por estas consideraciones, el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria resuelve declarar fundado el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público en contra del investigado Jorge Luis Bravo Liñán, a quien se le imputa tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado. En consecuencia, se dispone su internamiento en el penal de Cambio Puente por 9 meses, tiempo que se computará desde el día 20 de abril del 2018 hasta el 19 de enero del 2019. Se dispone oficiar a la Policía Judicial y al INPE para su traslado e internamiento en dicho penal. Señor fiscal. Conforme, señor juez. Defensa. Conforme, señor juez. Conforme las partes, a las 6:58 damos por finalizada la audiencia.